Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En la primavera de 1992, en la desolación absoluta del Bolsón de Mapimí, Arturo Valenzuela se enfrentó a algo que no pertenecía a este mundo. Hizo lo que tenía que hacer, lo cazó, lo mató y usó el lecho seco de un arroyo para ocultar el asesinato de un monstruo y de un hombre. Se impuso un silencio de 30 años, un pacto con el desierto. El olor a cobre, a pelo mojado y a ozono se impregnó en su memoria, un hedor que el sol implacable de Coahuila nunca pudo evaporar. Durante décadas, la Pute tierra guardó su secreto, pero ahora la peor sequía de la historia está aquí y la tumba se niega a permanecer cerrada. Arturo Valenzuela tiene 71 años. Su piel es un mapa de surcos secos, curtida por el sol de Coahuila, un sol que no perdona. Sus manos, permanentemente encallecidas por décadas de lazo y rienda, tiemblan. El temblor no es por la edad, es por la memoria que aprieta en los nudillos. Vive en un rancho modesto, casi en ruinas, a horas del pueblo más cercano, un punto perdido en la inmensidad del Bolsón de Mapimí. Arturo es, y siempre fue, un hombre definido por su tierra, por su ganado, y por un silencio estoico que se impuso hace 30 años. Era un vaquero pragmático, creía en la sequía, en los coyotes y en las enfermedades del ganado. Lo que encontró en la primavera de 1992 rompió la lógica de su mundo y lo condenó a esta vigilia. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. El escenario es el Bolsón de Mapimí, una cuenca árida que muerde Chihuahua, Durango y Coahuila. El rancho de Arturo se aferra al borde de la zona del silencio, un lugar del que se cuentan cosas raras, anomalías magnéticas y mitos que los locales tratan con un respeto pragmático. Pero esto es el presente, 30 años después. La atmósfera es de aislamiento absoluto, magnificado por la peor sequía en la historia reciente. El aire es pesado, seco y huele a polvo, a gobernadora y a la quietud de la muerte. La tierra está agrietada, pálida. El sonido dominante es el chiflón, ese silbido constante del viento entre las biznagas y los mezquites. Un sonido que Arturo desde 1992 interpreta no como viento, sino como un lamento ahogado, una advertencia que nunca cesa. La rutina de Arturo es un ritual de evasión. Se levanta antes del alba, cuando el frío del desierto todavía cala. Toma café negro, amargo, recalentado en la lumbre. Pasa horas sentado en el porche decrépito, mirando hacia el este, no esperando el sol, sino vigilando el arroyo seco que corre a 1 kilómetro de distancia. Sus movimientos son económicos, entumecidos por la edad, pero también por una rigidez espiritual. Ya no tiene ganado que cuidar, las cercas están caídas. Su única labor es mantener el silencio, una tarea que se ha vuelto imposible. Cada crujido de la madera vieja de la casa es un sobresalto. Cada ráfaga del chiflón es un susurro que pone a prueba la costra de su memoria. El silencio dentro de la cabaña es más denso que el polvo. No hay radio, no hay televisión, solo el zumbido de alguna mosca perdida y el latido sordo en los oídos de Arturo. Este silencio ha sido su cómplice y su castigo. Fue el pacto que hizo después de limpiar la sangre del corral y arrastrar el cuerpo. 30 años de no decir palabra, de tragar la verdad junto con el polvo. Creía que si no lo nombraba, no existiría. Pero el desierto tiene memoria, y el silencio autoimpuesto solo ha servido para amplificar el sonido de los huesos crujiendo bajo la tierra seca, un sonido que solo él puede oír, o eso creía hasta ahora. Él no investigó el horror en 1992. Lo vivió. No fue llamado para intervenir. Fue la única línea de defensa entre su hogar y lo imposible. Y fue el hombre que, completamente solo, terminó el problema. O eso pensó. Ahora, sus manos tiemblan al sostener la taza de peltre. No son las manos de un héroe, son las manos de un carnicero y de un sepulturero. A menudo las mira, esperando ver la sangre fantasma bajo las uñas, la sensación pegajosa del pelo enmarañado y la resistencia final del cartílago. El agua y el jabón nunca han sido suficientes para limpiar esa noche, y el sol de Coahuila solo ha secado la mancha, haciéndola permanente. Arturo Valenzuela era, por encima de todo, un hombre práctico. Si una vaca se enfermaba, la sacrificaba. Si venía una sequía,
Vendía el ganado. Si había abigeos, cargaba el rifle. Su mundo era tangible, hecho de cercas, facturas y ciclos climáticos. El folclore local sobre brujas o sombras del desierto eran cuentos para los borrachos en el pueblo. Pero lo que enfrentó no era un cuento. Rompió su pragmatismo. Lo obligó a aceptar que la biología puede corromperse, que un hombre puede dejar de serlo, y que el aullido que escuchó no era de un coyote, sino de una agonía humana atrapada en el hambre de una bestia. A veces, el viento trae olores que no deberían estar ahí. El desierto huele a creosota, a tierra caliente, a ozono antes de una tormenta que nunca llega. Pero hay días en que una ráfaga carga un hedor que le hiela la sangre. Es un olor a pelo mojado, imposible en la sequedad absoluta. Un olor a cobre, a bilis y a carne rancia que se pudre bajo el sol. Cuando eso pasa, Arturo entra a la casa y atranca la puerta, aunque sea mediodía. Sabe que es solo la memoria, un fantasma del olfato, pero el miedo es tan real como hace 30 años, un sudor frío que le recorre la espalda, recordándole que el monstruo olía así. El aislamiento es su fortaleza y su prisión. La gente del pueblo cree que don Arturo simplemente se volvió huraño con la edad, que perdió la razón después de que su rancho quebró. Él fomenta esa idea. Prefiere ser el loco del desierto que el hombre que guarda el secreto. No tener visitas significa no tener preguntas. Significa que nadie se acercará al arroyo seco. Significa que nadie notará la vieja carabina 3006 que descansa junto a su cama, siempre cargada, siempre limpia. No está protegiéndose del mundo, está protegiendo al mundo de la verdad que enterró, una verdad que la tierra está vomitando. El rancho se cae a pedazos, el techo de Minedes, lámina de la bodega se ha volado. Los corrales donde encontró a Relámpago son solo postes podridos. Arturo no repara nada. Dejar que todo se lo lleve el tiempo es parte de su penitencia. Es un intento de borrar el escenario del crimen. Si el rancho desaparece, quizás la memoria también lo haga. Pero el desierto no olvida tan fácil. La madera se pudre, pero los huesos perduran. La decadencia del lugar es un espejo de su propia erosión interna. Un hombre reducido a la cáscara de lo que fue, vigilando una tumba que se niega a permanecer cerrada. El silencio se está quebrando. La sequía de este año no es normal. Es una exhumación. El sol implacable está evaporando la poca humedad que quedaba y el lecho seco del arroyo, aquel lugar que eligió para esconder su pecado, está retrocediendo. La tierra se contrae, escupiendo lo que Arturo le confió. Los huesos están empezando a asomarse, huesos que no son del todo humanos ni del todo animales. El silencio que él construyó durante 30 años se está desmoronando junto con los terrones secos. La tierra ya no guarda su secreto y Arturo Valenzuela, el hombre pragmático, sabe que la verdad, como el polvo, siempre encuentra una forma de salir a la superficie. El gatillo se acciona una tarde, cuando el sol es una navaja anaranjada que corta el horizonte. Arturo camina hacia el arroyo seco, no sabe por qué, quizás atraído por la misma tierra que lo condena, y entonces lo ve, sobresaliendo de la greda pálida y agrietada, un hueso. No, es la costilla de una vaca, es largo, denso, un fémur que se curva de una forma que no es del todo humana, pero tampoco completamente animal. Es uno de los huesos que él mismo enterró bajo metros de piedras y tierra hace 30 años. La sequía lo ha puesto al descubierto, como un dedo acusador que emerge de la tumba. La tierra ha vomitado el secreto. La reacción es visceral, instantánea. El aire se espesa en sus pulmones. El olor fantasma regresa con una fuerza brutal. Cobre, ozono y ese hedor dulzón a pelo mojado y rancio. Arturo se lleva la mano callosa a la boca, conteniendo una arcada seca. El temblor de sus manos se descontrola. La taza de peltre de la mañana parece un recuerdo lejano. Ahora apenas puede mantener el equilibrio. El sol de Coahuila sigue quemando, pero él siente un frío que le nace desde la médula, un frío de tumba. Es el frío de 1992, el frío del miedo puro, un miedo que creyó haber enterrado junto con el cadáver deformado. Intenta negarlo. Se repite que es un animal, un venado bura, quizás los restos de un caballo arrastrado por alguna crecida olvidada. Pero miente, sabe exactamente qué es, reconoce la textura, la densidad. Sus propias manos tocaron esos huesos cuando estaban cubiertos de carne y pelo. Se queda paralizado mirando la forma obscena que rompe la monotonía del lecho seco. Quiere cubrirlo de nuevo,
patear la tierra sobre él, pero sus botas de vaquero pesan como si fueran de plomo. El pragmatismo se fractura, sabe que si ese hueso está fuera, los otros también lo estarán. El entierro ha sido profanado por el clima. Da la vuelta lentamente, sin quitar la mirada del arroyo, como si temiera que el resto del esqueleto se ensamblara solo y lo siguiera. Camina de espaldas hacia la cabaña. El chiflón del viento ha cambiado. Ya no es un lamento, es una risa sibilante. Cada mezquite parece una silueta agazapada. Siente el peso de una mirada sobre su nuca. Es la misma sensación de ser observado, la misma paranoia calculada que sintió durante aquella semana de terror. La vastedad del desierto, que antes era su aislamiento, ahora se siente como una arena abierta. Y él está en el centro. Sabe que ya no está solo. Esa noche, el sueño es imposible. La oscuridad de la cabaña no trae alivio, solo agudiza sus oídos. Cada crujido de la madera vieja es un paso en el porche. El viento que golpea la lámina del techo es el arañazo de garras probando la entrada. Son los síntomas del trauma, el tepte que ha sido su compañero, silencioso. Pero esta noche se sienten diferentes, menos como recuerdos y más como advertencias. Se sienta en la cama, el viejo rifle .30-06 cruzado sobre las piernas. El acero se siente frío, pero familiar. Es el único consuelo tangible contra una memoria que está cobrando vida propia fuera de sus paredes. Al amanecer, la falta de sueño le da al mundo un filo irreal. Regresa al arroyo. No puede evitarlo. Necesita confirmar la profanación. Y es peor de lo que imaginaba. No es solo el fémur. La sequía ha revelado parte de una caja torácica, destrozada no por el tiempo, sino por la fuerza bruta de las balas que él disparó. Y junto a los huesos, en el último rastro de lodo seco y alcalino, hay algo nuevo, algo que hiela la sangre, más que los propios huesos, una huella, una marca de garra, clara, profunda, impresa recientemente sobre la tierra agrietada. No es la huella de un coyote, es idéntica a las que recuerda. La racionalidad de Arturo se desintegra. Una huella reciente significa que no fue un evento aislado. Significa que no lo mató. O peor, que no estaba solo, que había más de uno. La idea es tan monstruosa que casi lo pone de rodillas. El peón que mató era solo una cría, una víctima de algo más grande que sigue ahí fuera. La tierra seca de Coahuila se convierte en un nido. El terror de hace 30 años era por lo que era. El terror de hoy es por lo que es y lo que ha estado esperando. La sequía no solo reveló los huesos, reveló la mentira de su supervivencia. Su corazón le golpea el pecho. Un tambor sordo. Siente el peso del rifle en sus manos, ya no como un recuerdo, sino como una necesidad inmediata. Vuelve a la cabaña y sus movimientos, antes entumecidos por la edad, adquieren una precisión febril. Revisa sus municiones. Los cartuchos de latón están opacos por el tiempo, manchados de verdín. Los limpia uno por uno, con manos temblorosas pero firmes. El olor a aceite de armas y solvente llena la pequeña habitación, una liturgia profana contra el olor a cobre y podredumbre que se filtra desde el exterior. El vaquero pragmático está siendo reemplazado por el cazador aterrorizado. El conflicto interno lo desgarra. El miedo a la criatura es abrumador, pero hay otro miedo, más social, más humano. El miedo a que alguien más encuentre los huesos. Si la policía llegara, si algún antropólogo se enterara, verían los huesos y verían la ropa podrida que él enterró con el cuerpo. Verían los restos del peón desaparecido meses antes, en 1992. No verían a un monstruo, verían a un hombre asesinado y ocultado. Arturo no solo sería el testigo de un horror imposible, sería expuesto como un asesino. Su silencio de 30 años fue para protegerse tanto del monstruo como de la ley. Los animales del desierto lo saben. El silencio se ha vuelto pesado, antinatural. Los coyotes, cuyas canciones agudas normalmente llenan el anochecer, han enmudecido. Los zopilotes ya no circulan, han desaparecido. Incluso los insectos parecen haberse callado. Es el silencio que precede al depredador alfa, la quietud que cae sobre la sabana cuando el león está cazando. Arturo reconoce esta quietud. Es la misma calma tensa que cubrió el rancho días antes de que encontrara a Relámpago destrozado. El desierto está conteniendo la respiración, y Arturo también. Sabe que la tregua impuesta por el tiempo se ha terminado. A 2 kilómetros al norte, encuentra una vaca. No es suya, probablemente ganado cimarrón que bajó buscando agua, o quizás pertenezca a los Delgadillo, el rancho más cercano,
a 50 kilómetros. Está muerta, pero no está mutilada con la precisión extraña de 1992, como si usara herramientas. Esta está desgarrada, abierta desde la garganta hasta la ingle con una furia obscena. La columna vertebral está partida. Es una demostración de fuerza desproporcionada, mucho más allá de un puma o un oso. Es un acto de rabia, no solo de hambre. Y está fresca. La sangre apenas comienza a coagularse bajo el sol. El olor es la confirmación final. Esta vez, no es un fantasma del olfato. Es real, denso, insoportable. El hedor a bilis a entrañas abiertas y el mismo tufo metálico a cobre que recordaba. La criatura está aquí y está cazando. Arturo retrocede, el rifle levantado. El olor no solo está en la vaca, está en el viento. Viene de todas partes. El monstruo está cerca. La paranoia se convierte en certeza táctica. Está siendo observado, quizás incluso pastoreado, alejado del arroyo, alejado de la cabaña. El miedo de un hombre de 71 ni 150 años es diferente. Es menos agudo, pero más profundo, anclado en la certeza de que su cuerpo ya no responde como antes. Sabe que no puede huir. ¿A dónde iría? ¿Al pueblo a contarle al sheriff que el hombre lobo ha vuelto? Sería encerrado como un viejo loco. Además, irse significa dejar que la cosa vague libremente. Irse significa que los huesos serán encontrados y su crimen expuesto. Está atrapado entre lo imposible y la justicia humana. El deber pragmático del vaquero, el de proteger su tierra, se mezcla con la culpa del asesino. Tiene que terminarlo, esta vez para siempre. No por el mundo, no por heroísmo, sino para proteger el secreto que ha definido su vida. El regreso a la cabaña es una retirada táctica. Atranca la puerta, pero sabe que la madera podrida no detendrá nada. Refuerza la ventana del dormitorio con el viejo librero. Sus acciones son las de un hombre que se prepara para un asedio. La edad es un lastre. Sus rodillas duelen, su espalda arde y la respiración es corta. Hace 30 años era un hombre en la cima de su fuerza física. Ahora es un viejo con un rifle y un secreto. La criatura, si es la misma o su descendencia, es probable que esté en su plenitud. La realización lo golpea mientras observa el atardecer teñir de rojo las grietas del suelo. No era un evento aislado, no fue una maldición única que afectó a un pobre diablo. Fue el comienzo de algo. Lo que él mató no era el final, era un síntoma. Y lo que enterró no fue un cadáver, fue una evidencia. Una evidencia que sugiere que la zona del silencio es un territorio de caza y que el depredador simplemente ha estado esperando, o durmiendo, o reproduciéndose. El desierto no esconde anomalías magnéticas, esconde dientes. La noche cae como un sudario. Arturo Valenzuela no está en negación, está esperando. Apaga la lámpara de queroseno, sumiendo la cabaña en la oscuridad absoluta, solo rota por la luz blanca y fría de la luna sobre el desierto. Sostiene el 3006. La culata apretada contra su hombro. El vaquero pragmático murió en 1992, la noche que miró a los ojos agonizantes de la bestia y reconoció al hombre dentro. Lo que queda es un vigía, un centinela de una tumba profanada. Y esta noche, después de 30 años de silencio, la vigilia ha terminado. El horror ha regresado a casa. El olor de la vaca muerta, fresca y cobriza en el presente, es la llave que abre la memoria de 1992. Arturo, en ese entonces, era un hombre de 41 años, duro, en la plenitud de su fuerza. Su rancho era próspero, el ganado gordo. El horror original no llegó como un rayo, sino como una duda. Empezó sutilmente, una vaca desaparecida. Arturo culpó a los abigeos, un problema común, tangible. Pasó 2 días revisando cercas, encontrando un tramo cortado con pinzas. Maldijo a los ladrones, afianzó el alambre de púas, su pragmatismo intacto. Era un asunto de hombres robando a otros hombres. No había nada en su mundo que lo preparara para la verdad. Una semana después, encontró la primera carcasa. Estaba a kilómetros del rancho, arrastrada hacia las cañadas. La escena lo confundió. Los coyotes y los pumas la habían encontrado, pero el daño inicial era antinatural. No eran mordidas. El animal había sido desgarrado, abierto con una fuerza bruta que partió el esternón. Pero lo más extraño era la precisión con que faltaban ciertos órganos, como si hubieran sido extraídos con herramientas. Y el olor, a pesar del calor y la podredumbre, persistía ese tufo a ozono, a metal y a pelo mojado. Arturo el vaquero
Asumió que eran ladrones sádicos, quizás algún culto extraño del que se oía en las ciudades. El misterio se profundizó con las huellas. Cerca del bebedero, en el lodo seco, las vio. Primero pensó que era un lobo, pero eran demasiado grandes, más que las de cualquier lobo gris mexicano que hubiera visto. La zancada era enorme. Siguió el rastro hacia el terreno rocoso, y allí, en un parche de arena fina, la lógica se rompió. Las huellas de 4 patas se detenían, y justo delante comenzaban huellas de 2 pies, descalzos, profundos, como si cargaran un peso inmenso. No eran 2 rastros que se cruzaban, era una transición. Arturo se quedó mirando esa transformación imposible, el sol quemándole la nuca, sintiendo por primera vez un miedo frío prerracional. El rancho cambió. El silencio habitual del desierto se volvió opresivo. Sus perros, normalmente agresivos con los extraños, gimoteaban en el porche y se negaban a salir de noche. Los caballos relinchaban en el corral sin motivo aparente, pateando las trancas. Arturo empezó a cargar el 3006 a todas partes, incluso para ir a la letrina. La sensación de ser observado era constante. El chiflón del viento parecía cargar susurros. Su pragmatismo estaba siendo erosionado, lijado por la paranoia. Dejó de ser el dueño de su tierra. Se convirtió en un intruso en el territorio de caza de algo más. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, solo una silueta en la cresta de un cerro al atardecer. No era un nahual, la figura mítica del chamán. Era una corrupción biológica. Era grotescamente flaco, pero se movía con una fuerza desproporcionada. La piel parecía estirada sobre una estructura ósea que estaba mal. Se movía de forma bípeda, encorvada, pero corría como un cuadrúpedo, con una velocidad que helaba la sangre. No era un lobo que parecía hombre, era un hombre estirado, roto y rehecho en la forma de un depredador ágil, una máquina de matar evolutiva. Lo más perturbador no eran las garras, visibles incluso a distancia, ni los dientes que adivinaba. Eran los ojos. En un encuentro cercano, cuando lo sorprendió cerca de la bodega, sus miradas se cruzaron por un segundo. No eran los ojos amarillos de un lobo, eran ojos humanos. Ojos que retenían una inteligencia agonizante, un brillo de conciencia atrapada dentro de una jaula de hambre bestial. Vio dolor en ellos y furia. Esa inteligencia calculada era peor que cualquier instinto animal. Sabía que no estaba tratando con una bestia, estaba tratando con una mente rota. En una semana perdió 7 cabezas de ganado. La criatura se estaba volviendo más audaz, menos interesada en ocultarse. Ya no arrastraba las carcasas lejos, las dejaba a la vista como una advertencia o un acto de dominio territorial. Arturo encontró arañazos profundos en la puerta de la cabaña, la madera astillada. No eran rasguños frenéticos, eran marcas deliberadas, pruebas de la estructura. La cosa estaba aprendiendo. Sabía que Arturo estaba dentro, estaba esperando. La racionalidad del vaquero se había evaporado, reemplazada por el instinto de supervivencia de la presa. El punto de ruptura fue Relámpago, su mejor caballo, un alazán que había criado desde potrillo. Una noche, los ruidos del corral lo despertaron. No eran relinchos de miedo, eran chillidos de agonía pura. Arturo corrió con el rifle y la linterna. Encontró al caballo todavía vivo, caído de costado, con el pecho abierto, y la cosa estaba allí, agachada sobre él dándole la espalda. Estaba hundida en la cavidad torácica. Los sonidos de su alimentación eran húmedos, brutales. El olor a cobre y bilis era tan espeso que Arturo casi vomitó. Se giró. La linterna iluminó la pesadilla. Estaba cubierto de sangre, el pelo enmarañado y pegajoso. Los restos de ropa, jirones de mezclilla y franela estaban adheridos a su piel, como si la transformación los hubiera fusionado. Levantó el hocico, que goteaba. Los ojos humanos, brillantes de furia y dolor, lo fijaron. No hubo gruñido, solo un jadeo profundo, un sonido de esfuerzo y hambre. Arturo disparó por instinto. La bala golpeó al monstruo en el hombro, haciéndolo aullar, un sonido que era mitad rugido de bestia y mitad grito humano de dolor. Arturo corrió. No fue una batalla, fue una fuga aterrorizada. Se encerró en la cabaña, atrancando la puerta mientras la criatura golpeaba el exterior. La fuerza era increíble. La madera crujía. Pasó la noche en vela, escuchando al monstruo rodear la casa, probando las ventanas, arañando las paredes. No era un animal buscando comida, era un asesino calculador intentando entrar. Al amanecer, el silencio regresó. Arturo salió y encontró a Relámpago muerto. El pragmatismo había muerto con él. Ahora solo quedaba la necesidad de cazar o ser cazado. Se convirtió en una guerra de desgaste. Estaba solo. Pedir ayuda era imposible.
significaría admitir la locura o, peor, traer a otros a la masacre. Dejó de cuidar el rancho, se dedicó a fortificar la casa y a estudiar a su enemigo. Intentó con trampas para osos, cebadas con carne. A la mañana siguiente las encontró desarmadas o simplemente evitadas, con un rastro de huellas que se burlaban de su esfuerzo. La criatura era inteligente, sabía lo que era una trampa, sabía lo que era Arturo. La tensión creció con la luna. Arturo, a pesar de su pragmatismo, no pudo evitar notar que la audacia de la criatura coincidía con el ciclo lunar. La bestia se volvía más fuerte, más hambrienta, más frenética a medida que la luna se llenaba. Arturo dejó de pensar en ella como una cosa. Empezó a verla como una víctima de algo peor, recordando los restos de ropa, la agonía en sus ojos. Pero la piedad era un lujo que no podía permitirse. Si no la mataba, él sería el siguiente. La cacería final fue en una noche de tormenta de arena. El chiflón era un rugido que ahogaba todos los sonidos. Arturo decidió usar el tractor. Lo estacionó en medio del corral, encendió las luces y ató una cabra a la llanta trasera, usándola como carnada. Se escondió en la zanja de irrigación, a 20 metros con el .3006 y un facón largo. Esperó durante horas, el viento lijándole la cara, el polvo metiéndose en sus ojos. Sabía que la criatura vendría, atraída por la cabra y la audacia del desafío. Apareció de la nada, una sombra moviéndose a través del torbellino de polvo. Ignoró el tractor y fue directo a la zanja. Había olido a Arturo, sabía que era una trampa, saltó. Arturo disparó a quemarropa, pero la tormenta y el movimiento hicieron que el tiro impactara en el pecho, no en la cabeza. La bestia cayó sobre él. La lucha fue sucia, primitiva. Era como luchar contra un alambre de púas electrificado. Garras le rasgaron la chamarra. El olor a pelo mojado y sangre lo ahogaba. La fuerza era desproporcionada. Lo arrojó contra el borde de la zanja. El rifle se perdió en la oscuridad. La criatura se abalanzó, el hocico abierto. Arturo sacó el facón. Fue puro instinto. Apuntaló la bota contra el pecho de la bestia y apuñaló hacia arriba, con toda la fuerza de su cuerpo, buscando el cuello. Sintió la resistencia del músculo denso, luego el crujido del cartílago. La bestia emitió un gorgoteo terrible, un estertor humano. La sangre caliente le bañó la mano. La apuñaló una y otra vez, ciego de terror y adrenalina, hasta que la criatura dejó de moverse. Se quedó allí, temblando, cubierto de lodo, polvo y la sangre de la cosa. Y entonces, mientras la tormenta de arena amainaba y la luna asomaba, vio lo peor. El cuerpo en sus últimos espasmos comenzó a cambiar. Los huesos crujieron, se reacomodaron, los músculos parecieron desinflarse, el pelo áspero pareció retroceder hacia la piel, el hocico se acortó, la mandíbula se quebró y retrocedió. Arturo observó, paralizado por el horror, cómo el monstruo se encogía, relajándose en la muerte hacia algo terriblemente, trágicamente humano. Cuando la transformación se detuvo, la luz de la luna iluminó el rostro. Arturo lo reconoció. Era un peón de un rancho vecino, un muchacho llamado Javier, que había desaparecido meses atrás después de una pelea de cantina. Había rumores de que se había ido al norte o que se había metido con la gente equivocada. Nadie buscó un monstruo. El silencio institucional fue el de Arturo. No mató a un lobisomem, mató a un hombre enfermo, a un joven maldito. El horror de la batalla fue reemplazado por el horror de la verdad. Si llamaba a la policía, ¿qué diría? ¿Que Javier era un monstruo? Sería acusado de asesinato. Y si el mundo supiera que tales cosas existen, no. El pragmatismo regresó, pero de una forma más oscura. Había que proteger el secreto, no por el mundo, sino por sí mismo. Esa noche, Arturo Valenzuela se convirtió en cómplice del desierto. Pasó el resto de la noche arrastrando el cadáver deformado de Javier al lecho seco del arroyo. Cavó durante horas, sus manos sangrando, hasta que el pozo fue lo suficientemente profundo. Enterró el cuerpo junto con los jirones de ropa. El facón, manchado de sangre y la verdad, cubrió la tumba con piedras pesadas y luego con tierra. Se impuso un silencio de décadas. El trauma no era solo haber sido cazado, era haber matado a un hombre y haber ocultado el crimen. El desierto guardó su secreto hasta que la sequía de este año decidió que la penitencia había terminado. La decisión se toma junto a la vaca destrozada, bajo el sol implacable. No es una elección, es una sentencia. Arturo Valenzuela, a sus 71 años, entiende que el pragmatismo que lo salvó en 1992 es el mismo que ahora lo condena a actuar. No se trata de redención por el secreto de Javier, se trata de control de plagas. El silencio de 30 años
No fue una paz, fue un error de cálculo. Enterró el síntoma, pero la enfermedad permaneció en la tierra y la sequía la ha hecho supurar. Tiene que regresar al arroyo, al epicentro de su fracaso. Esta vez no irá a esconder, irá a terminar el trabajo. El primer obstáculo es el cuerpo. Los 2 kilómetros de regreso a la cabaña son una prueba de resistencia. Su rodilla derecha, lastimada por un caballo hace décadas, es un nudo de dolor. El rifle .30-06 pesa más que nunca. Un lastre inútil contra el recuerdo de la velocidad de la bestia. Arturo se mira en el vidrio sucio de la ventana de la cocina. Un viejo con la piel pegada al hueso, los ojos hundidos en cuencas oscuras. En 1992 tenía la fuerza de un toro. Ahora es una casca. Su única ventaja es que el monstruo no sabe que él ha descubierto la tumba. O quizás sí. El miedo es un sabor a cobre en la boca, idéntico al olor que trae el viento. Es el terror de la edad. No teme a la muerte. Teme al fracaso físico. Teme que sus manos tiemblen en el momento crucial, que su rodilla ceda al correr, que sus pulmones agotados no le den el aire para el último esfuerzo. La soledad que cultivó como un escudo ahora es su mayor debilidad. Si cae en el desierto, si la criatura lo hiere, no habrá nadie. El chiflón será su único requiem. Esta certeza lo ancla, eliminando cualquier fantasía de supervivencia fácil. Esto es un final, de una forma u otra. La preparación es un ritual sombrío. No refuerza la cabaña. Eso sería esperar la muerte. Prepara una cacería. Limpia el 3006 con una meticulosidad febril. Los cartuchos de latón manchados por el tiempo son una preocupación. ¿Servirán? ¿La pólvora seguirá viva? Afila el facón que usó contra Javier, el mismo que casi entierra con el cuerpo. El acero guarda la memoria de la sangre, llena una cantimplora y guarda un trozo de cecina. No puede defenderse. Es demasiado viejo. Debe atacar. Usará el terreno que conoce mejor que las arrugas de su propia cara. Debe investigar al enemigo actual. Las huellas junto a la vaca eran singulares, pero más profundas que las que recordaba de Javier. Sugieren más peso, más poder. ¿Es la misma criatura evolucionada o es otra? Un descendiente. La idea de una reproducción lo enferma. Pasa el atardecer bordeando su propiedad, moviéndose entre los mezquites. Encuentra más rastros cerca del tanque de agua seco. Ha estado cerca de la casa, ha estado observándolo. La paranoia que sintió no era un síntoma de trauma, era la conciencia de ser acechado. La criatura sabe que él está allí, no espera a la noche. Se mueve en la luz gris del alba, esa hora suspendida en que el desierto aún no decide entre el frío y el calor. El regreso al arroyo es una penitencia. Cada piedra suelta es una posible traición. Llega al lugar. Los huesos de Javier, expuestos por la sequía, brillan pálidos. Arturo toca el fémur. Un acto de profanación. Siente una lástima aguda por el muchacho que mató, el muchacho que se convirtió en monstruo. «Perdóname, mijo», susurra al polvo, sin saber si pide perdón por el asesinato de 1992 o por usar sus restos como trampa. Se posiciona. Elige un nido de rocas a 30 metros del lecho seco, un puesto de tirador natural. No usará los huesos como carnada. Él es la carnada. El viento sopla desde su espalda hacia el arroyo, llevando su olor a viejo, a sudor y a miedo. Carga un cartucho en la recámara. El sonido metálico del cerrojo es obscenamente ruidoso en la quietud. Y entonces espera. El sol empieza a calentar las piedras. El olor a gobernadora se levanta, pero debajo, Arturo detecta el tufo que ha sido su pesadilla. Cobre y pelo mojado. Está cerca. La espera es la peor tortura. El sol sube. Sus articulaciones se quejan. El pragmatismo lucha contra la duda. Es un anciano jugando a ser soldado contra una pesadilla biológica. ¿Por qué no huyó? La imagen de la vaca destrozada, la furia innecesaria de la matanza, lo detiene. Esto no es solo hambre, es territorial. Y Arturo, al saber el secreto del arroyo, es un rival. El silencio del bolsón se vuelve pesado, una presión física sobre su pecho. Cada sombra que se mueve es el enemigo. Y entonces lo ve. No viene del arroyo como esperaba. Viene de su flanco izquierdo, desde la loma. Aprendió. Esto no es Javier. Es más listo. Una sombra se despega de otra sombra. Es enorme, mucho más grande que la criatura de 1992. Se yergue sobre 2 patas, con la misma postura encorvada y antinatural. Se detiene a 100 metros, olfateando el aire que el viento traicionero le lleva. Gira la cabeza. Sus ojos, 2 puntos amarillos y fríos, lo fijan. No hay agonía humana en esa mirada, solo inteligencia depredadora. Arturo no duda. No puede permitírselo. Levanta el rifle. La mira frontal tiembla. Sus brazos, debilitados por la edad, luchan por mantener el peso. Dispara. La detonación desgarra el mundo. El culatazo golpea su hombro.
un dolor agudo, castigador. La criatura grita, no es el aullido mixto de Javier, es un chillido agudo, reptiliano, que le raspa los nervios. Le dio, pero no donde quería. El hombro, igual que hace 30 años. La bestia tropieza pero no cae. Se lanza por la pendiente hacia él. Una visión borrosa de velocidad imposible. Cierra la distancia en segundos. Arturo trata de accionar el cerrojo. Sus manos viejas son lentas, torpes, demasiado tarde. El rifle es inútil a esta distancia. La cosa está encima. El hedor lo golpea como una pared. Carne rancia, excremento y el tufo de ozono. Es pesado, pura fuerza bruta. Lanza un zarpazo. Arturo se deja caer hacia un lado, rodando. Las garras silban donde estaba su cabeza, arrancando esquirlas de la roca. Cae de espaldas en el polvo, el facón. Su mano callosa busca a tientas la empuñadura en su cinturón. La criatura se yergue sobre él, bloqueando el sol, y la revelación lo golpea con la fuerza de un mazazo. No es solo más grande, es diferente. La transformación de Javier era masculina. Esta cosa, esta pesadilla de pelo y músculo, tiene glándulas mamarias, lechosas, correosas, visibles. Es una hembra. Arturo entiende, no solo mató a Javier, dejó algo más. O Javier no fue el origen, fue solo un vehículo. La hembra chilla, una mezcla de furia y dolor por la bala, y la saliva sanguinolenta cae sobre la cara de Arturo. Se impulsa con las piernas, rodando mientras la hembra ataca el lugar exacto donde estaba. Las garras cavan surcos de un palmo en la tierra seca. Arturo logra ponerse de rodillas. Ya tiene el facón. La bestia se gira, el hombro destrozado, pero los ojos amarillos arden sin dolor, solo con odio. Vuelve a lanzarse. El viejo vaquero, en un último acto de pragmatismo, no intenta detenerla. Se mueve hacia adentro como esquivando a un novillo y entierra el facón hasta la empuñadura en el costado, bajo las costillas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Gira la hoja. La criatura emite un gorgoteo húmedo y lo golpea con el antebrazo. Es un golpe descuidado, pero brutal. Arturo sale volando. Su cabeza golpea las piedras. El mundo se vuelve blanco y ruidoso. Aterriza de mala manera el facón arrancado de su mano, aún clavado en el costado de la bestia. Está desarmado. El rifle está a 3 metros. La hembra se tambalea, tratando de morder el cuchillo en su costado, y entonces, desde el arroyo de entre los huesos de Javier, algo más se mueve, algo se levanta. Una segunda figura, más pequeña, más delgada, escuálida pero rápida. Un juvenil se mueve con la misma agilidad antinatural, sus movimientos nerviosos, inciertos. El horror es absoluto. Ha reproducido. El secreto de Arturo no fue una tumba, fue una incubadora. Fracasó. No solo no terminó con el problema, sino que permitió que echara raíces. La hembra herida y el cachorro lo observan. El viejo pragmático hace el cálculo. 71 años, una cadera lastimada sin armas contra 2. Aquí es donde muere. El juvenil se lanza primero, probando. Arturo lanza una patada con su bota pesada, conectando en el pecho. La criatura emite un quejido, casi como un perro, y retrocede. Es inexperto. Pero la madre, enfurecida por el ataque a su cría, olvida el dolor de la bala y el cuchillo. Carga. Arturo se arrastra hacia el rifle. Sus dedos rozan la culata de madera. La agarra. No hay tiempo de apuntar. Se gira sentándose y dispara desde la cadera. La detonación y el impacto son uno solo. La bala impacta a la hembra en la garganta. El sonido es un golpe sordo, húmedo. La criatura se desploma. Un peso muerto que cae sobre él, su cabeza golpeando su regazo. El último aliento caliente y cobrizo le da en la cara. Arturo la empuja, asqueado, el olor insoportable. Se hace un silencio repentino, total. Levanta la mirada, jadeando. El juvenil ha desaparecido, se esfumó. En el instante en que la madre cayó, huyó. Una sombra, perdiéndose en el laberinto de cañones y el sol cegador. Mató a la madre. El cachorro escapó. Intenta ponerse de pie. El dolor en la cadera es agudo, blanco, rota. Se arrastra hacia el cuerpo de la hembra. Tiene que saberlo. Le mira la cara. No hay reversión. En la muerte no vuelve a ser humana como Javier. Esta cosa es fundamentalmente otra. Es una especie. Javier no fue una maldición. Fue infectado o quizás forzado. Esta era la fuente. Y ahora su cría está suelta, hambrienta, y habiendo aprendido el sonido del rifle. El horror no fue contenido, fue educado. La victoria es ceniza. No solo no resolvió el problema, lo empeoró. Asesinó a la madre y dejó un huérfano que ahora sabe de venganza. Y él está lisiado. Mira su rifle. Le quedan 2 balas. Mira hacia la loma donde desapareció la cría. No puede seguirlo. Duda si podrá volver a la cabaña. El sol sube, implacable. Está varado en el arroyo, sangrando, junto a los huesos de su primer fracaso,
y el cadáver del segundo, el desierto. No olvida, y la amenaza, lejos de terminar, apenas ha expandido su territorio. Arturo Valenzuela yace en el polvo alcalino. El sol es un martillo blanco que golpea su cráneo. Su mundo se ha reducido al dolor punzante en la cadera rota, al sabor cobrizo de su propia sangre en la boca y al silencio. El chiflón se ha detenido, como si el desierto estuviera observando. A pocos metros, el cadáver de la hembra comienza a hincharse bajo el calor, atrayendo a las primeras moscas. El rifle .3006 descansa fuera de su alcance. El vaquero pragmático hace el cálculo final. La cabaña está a 2 kilómetros de terreno imposible. No lo logrará. Este arroyo seco, la tumba que él cavó para Javier, será también la suya. Mira el cuerpo de la bestia. A diferencia de Javier, la muerte no trajo consigo ninguna reversión humana. El hocico sigue siendo un hocico. Las garras, garras. Esto confirma su peor temor. No era una maldición, es una especie, una biología depredadora que se esconde en los pliegues del mapa. Javier no fue el origen. Fue un error, una víctima, quizás un experimento fallido de esta cosa. El secreto que Arturo guardó durante 30 años no era el de un hombre maldito, era el de una ecología entera y monstruosa que él había confundido con un solo evento. Su silencio protegió al nido, no al mundo. El verdadero horror es el silencio que ahora reina en la loma. El juvenil, la cría, escapó. Arturo no terminó nada. Acaba de enseñarle a la siguiente generación. Le enseñó sobre el dolor, la pérdida y el sonido de un disparo. Creó un depredador más inteligente, uno que ahora está solo, hambriento y marcado por la muerte de su madre. La lucha ya no es física. Él ha perdido esa batalla. La lucha es ahora de memoria, un legado de violencia que él perpetuó por error. Fracasó en 1992 al callar y ha fracasado hoy al actuar. La amenaza no fue eliminada, fue educada. Con un gruñido de dolor que es casi un sollozo, se arrastra unos metros. Necesita sombra, pero no hay. Solo la roca que le sirvió de puesto de tirador. La vastedad del bolsón de Mapimí, que antes era su hogar, ahora es un sepulcro abierto y hostil. El olor de la hembra muerta es abrumador, mezclándose con el tufo a gobernadora y polvo caliente. Cada movimiento de su cadera rota es una descarga eléctrica. Sabe que la deshidratación lo matará antes que el hambre. O quizás la cría regrese al anochecer. La pragmática elección de su final se reduce a esperar al sol o a los dientes. La culpa que lo atormenta no es la de haber matado a Javier, es la del silencio que vino después. Ese silencio institucional autoimpuesto fue el verdadero enemigo. Permitió que el horror echara raíces, que se reprodujera en la oscuridad de la ignorancia. Si hubiera hablado en 1992, ¿lo habrían llamado loco? Sí, pero quizás alguien le habría creído. Quizás habrían traído más armas, más hombres. Ahora, su silencio de 30 años culmina en esto: un viejo moribundo, una bestia muerta y un monstruo huérfano suelto en el 1200 desierto. La verdad, al igual que los huesos, siempre encuentra la forma de salir. Saca del bolsillo de su camisa un trozo arrugado de papel. Es un viejo recibo de la forrajera de 4 ciénegas. También encuentra el lápiz corto que usaba para apuntar el ganado. Sus manos, cubiertas de sangre seca y tierra, tiemblan violentamente. Pero no es por la edad ni por el miedo. Es por la urgencia. No puede morir con el secreto. El pragmatismo se transforma en un último acto de responsabilidad. Ya no puede ser el cazador, debe ser el testigo, debe pasar la advertencia. La lucha ya no es de balas, es de palabras. Comienza a escribir en el reverso del recibo. La letra es un garabato casi ilegible, apretado por el dolor y la debilidad. No escribe una confesión, escribe un reporte biológico. Ojos amarillos, no revierte. Es hembra. La cría huyó al norte, hacia la Sierra del Diablo. Es rápida. Aprende. Describe la ubicación del arroyo, las coordenadas mentales de un vaquero. Describe los huesos. San de Javier no era el único. Escribe. La mina del lápiz rompiéndose. El silencio fue el error. Es una confesión terminal. No de un crimen, sino de una verdad imposible. El esfuerzo es demasiado. El lápiz cae de sus dedos entumecidos. Su respiración es un silbido seco, un eco del chiflón. La tierra seca bajo él está fresca. O quizás es él quien se está enfriando. Mira el papel arrugado, esa advertencia patética contra una pesadilla evolutiva. Se da cuenta de que la zona del silencio no es un lugar de anomalías magnéticas. Es un lugar donde la realidad es más delgada, donde cosas como esa hembra pueden cazar en las orillas de nuestro mundo. Y él fue el guardián fallido de esa frontera. La ironía es brutal. El hombre que se definió por el silencio ahora gasta su último aliento en dejar una nota, una advertencia que probablemente nadie encontrará, o si la encuentran,
nadie la creerá. Será el delirio de un viejo perdido en el desierto. La tierra de Coahuila se tragará su cuerpo igual que se tragó el de Javier y el de la bestia. El desierto es el único que gana, el único que sabe guardar un secreto para siempre, hasta que decide escupirlo. Cierra los ojos. El sol sigue quemando a través de sus párpados. El dolor en la cadera se desvanece, reemplazado por una pesada indiferencia. Piensa en la cría, sola, en los cañones. ¿La volverá a ver a alguien? ¿O simplemente aumentarán las historias de ganado perdido, de viajeros desaparecidos? Su carga ha terminado. El fardo de la memoria, el peso del secreto, se disuelve en el calor. El silencio que él rompió volverá a sentarse sobre el bolsón. Ya no escucha las moscas, solo escucha el viento, que regresa suavemente, levantando polvo fino. El chiflón le suena, por primera vez en 30 años, no como un lamento, sino como una promesa. La promesa de que el desierto siempre reclama lo suyo. La advertencia está escrita, el legado está pasado. Su última voluntad es un mapa hacia el horror. La tierra no olvida. Y ahora, quizás alguien más sepa qué buscar en las sombras. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.